El economista Gustavo Ortiz es nuestro invitado al diálogo en los siguientes minutos. Economista, buenas tardes, bienvenido a Centinela del Sur y a La Hechicera. Buenas tardes, María José, Fabián, un cordial saludo a la ciudadanía que nos está escuchando y un agradecimiento por su invitación. Economista, las leyes que el presidente de la República ha enviado a la Asamblea y que ya algunas se han aprobado con esta nueva planadora que vemos en la Asamblea Nacional por parte del movimiento ADN y algunos independientes que se han ido sumando a esta mayoría, ¿apoyan, no apoyan, son positivas, negativas? ¿Cómo las analiza? Hay que diferenciar porque hay 5 leyes en la tormenta. De estas 3 proyectos fueron enviados por el presidente de la República calificados como de urgencia en materia económica, es decir, que tienen un trámite expedito de 30 días. 2 de ellas ya están publicadas y una está en tratamiento. La primera tiene que ver con la economía criminal, que le cambiaron de nombre. La de solidaridad. La de solidaridad. La segunda tiene que ver con el tema de la gestión pública, que también le cambiaron de nombre. Y la tercera, que tiene que ver con el tema de la gestión de áreas protegidas, para permitir la posibilidad de contratar con empresa privada el tema de la administración de áreas protegidas. Aparte de esas, en base a proyectos aprobados en otra administración, en administraciones anteriores, se ha producido el segundo debate de la ley de inteligencia, que ya fue publicada en el registro oficial, y adicionalmente unas reformas a la ley orgánica electoral, que todavía está en la presidencia de la República, y no sabemos si va a haber alguna objeción o va a ir directamente al registro oficial. Pero de lo que estamos viendo últimamente, el presidente está coordinando, parece que con su mayoría oficial, y no ha habido ninguna veto, ninguna objeción en las 3 leyes que ya están en vigencia. Ahora, economista, separémoslas a las leyes. Por ejemplo, hablemos de esta ley de inteligencia. La oposición también ha llamado ley de espionaje y hay muchas voces que hablan de lo inconstitucional que representaría esta ley, sobre todo en el tema de derecho a la privacidad, de varias circunstancias. ¿Es inconstitucional y sobre todo serviría para perseguir a la gente? Yo más bien quiero unificarlas. ¿Por qué? Porque hay criterios similares para todas que han sido cuestionados. En las económicas, el hecho de si se consideran o no económicas para poder tener la calidad de urgentes en materia económica. Trato prioritario. Claro, la Constitución solamente permite tramitar con urgencia, es decir, en un plazo de 30 días, las leyes de carácter económico. Entonces, esta es la primera discusión que se ha tenido a nivel de las leyes enviadas con ese carácter, el primer tema, ¿no? El segundo es el que usted acaba de señalar, que muchas de estas leyes, tanto del proyecto enviado como el presidente, como ya de las modificaciones que se han realizado en la Asamblea Nacional y que ya se encuentran vigentes, hay ciertas normas, muchas de las cuales son positivas, sin duda, para combatir lo que se llama el conflicto armado interno o el crimen organizado transnacional en un marco del conflicto armado interno. Pero sin duda, por lo menos podríamos decir que están en la frontera o rozan con las limitaciones constitucionales. En otros casos es muy evidente, en otros casos dependerá mucho del criterio de la Corte Constitucional. Y hay un tercer factor que con seguridad se está incumpliendo en todas, en las 5 que yo le estoy hablando, las 3 urgentes y las 2 normales, digamos, de trámite ordinario. Que es una regla, porque ni siquiera creo que es un principio, bueno, pues era un principio y una regla, que es la unidad de materia. ¿Qué quiere decir la unidad de materia? No necesariamente para que exista unidad de materia en un proyecto debe haber reforma solamente a un cuerpo normativo.
primera cosa que es importante aclarar. No hay que confundir, aunque es un buen indicador. Cuando usted comienza a ver que hay reformas a 20 leyes, a 20 cuerpos normativos, ya le salta una alerta. ¿Por qué? Porque debe haber lo que dice la Corte, conexidad, dice vinculación. Es decir, para que haya unidad de materia en general, todo lo que se esté reformando, creando, derogando, tiene que tener sentido respecto de una sola materia, Y más aún cuando estas son de carácter económico. ¿Por qué? Porque está aprovechando un proyecto expedito de 30 días para meter de todo, ¿no? Como un cajón desastre de que hay de todo, una fanesca, una chanfaina. Incluso las que no necesariamente son ni de carácter urgente ni tampoco de materia económica. En todas. Verá, yo tengo aquí un pequeño resumen que hice para que tenga usted una idea. Luego vamos con la ley de inteligencia. En el primer proyecto, se llamaba así, proyecto de ley, perdón, voy a quitar los lentes que leo mejor sin lentes. Proyecto de ley orgánica para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno. Le cambiaron de nombre, primer error, porque el título es significativo, según la Corte Constitucional. Le cambian un nombre que no tiene nada que ver con lo económico, le cambian a el nombre de Ley Orgánica de Solidaridad Nacional. En el primer proyecto habían reformas a 1, 2, 3, 4 proyectos normativos y sale la versión ya publicada en el registro oficial, reformas a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero lo más grosero se produce en la Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública, que inicialmente tenía 2 reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y a la Ley Orgánica del Servicio Público. Termina en un mamotreto jurídico. Aquí está, si que le puedo dejar este resumen, en donde se reforman 20 cuerpos normativos. Tenía la intención de eliminar el tema de la corrupción en el sector público y agilitar, hacer más eficaz el sistema de contratación pública. Más eficientes estos procesos. Y obviamente mejorar el sistema de evaluación de los servidores públicos. Ese era el objetivo. Y comienza a meter cosas que no tienen ningún sentido, como por ejemplo el Código Orgánico Monetario y Financiero, para eliminar los 2 órganos de dirección que tiene el Banco Central y unificarlo. Ponen el tema de los índices para medir cuáles entidades financieras tienen que pasar de ser bancos a cooperativas. Una remisión de interés que no tiene nada que ver con la contratación pública. ¿Y qué se busca con esto, economista? ¿Cuál podría ser el fin? El fin es utilizar el procedimiento expedito, abusar del procedimiento expedito y aprovechar para meter todo lo que ellos consideran que es urgente, pero no necesariamente urgente en materia económica y no necesariamente respetando el principio de unidad de materia. Permítame leerle solamente esto, lo que dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Es que finalmente es lo que va a tomar en cuenta la Corte Constitucional para resolver todas las acciones de inconstitucionalidad que se van a plantear con las 3 económicas urgentes y estas 2 leyes que están circulando por ahí. Que entiendo que ya se han presentado varias, sí, incluso una con respecto a la UNE. La ley de inteligencia y esta ley de las reformas a la ley orgánica electoral, el Código de la Democracia. Solo un artículo es en el título que dice control constitucional de las disposiciones legales de origen parlamentario. Por ahí hay un asambleísta que pasa pontificando, ¿no? Y dice que la unidad de materia solo se debe respetar en la presentación del proyecto de ley, pero que después puede meterse cualquier cosa. O sea, él es un sabio del derecho que acaba de crear una nueva forma de interpretación de la Constitución que yo no la he visto en ninguna parte. Fíjese lo que dice
respecto de la unidad de materia. Dice, el control formal de constitucionalidad, se refiere a la Corte Constitucional, comprenderá la verificación de la unidad de materia, para lo cual la Corte Constitucional verificará, entre otras, que todas las disposiciones de una ley se refieran a una sola materia, por lo que debe existir entre todas ellas una conexidad clara, específica, estrecha, necesaria y evidente, de carácter temático, teleológico o sistemático. Segundo, la totalidad del contenido del proyecto corresponda con su título. Por el cambio de título del que hablábamos, a Ley de Solidaridad, por ejemplo. Y si le cambian el título a un título que no tiene nada que ver con lo económico, están cometiendo una infracción. Ahora, economista, para simplificarlo. Solamente sí. el tercero. Para determinar la conexividad entre las disposiciones legales, la Corte Constitucional deberá tomar en cuenta la exposición de motivos y las variaciones entre los textos originales y los definitivos. Téngalo por seguro que si la Corte Constitucional actúa en cumplimiento de las disposiciones de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que está en concordancia con la Constitución, lo menos que va a pasar es que se declare la inconstitucionalidad parcial, para dejar solo lo que corresponde y declarar inconstitucional todo el resto que se ha metido ahí y que no tiene nada que ver con el tema principal. Esa es una opción que tiene la Corte Constitucional, incluso después de publicada en el registro oficial, el declarar inconstitucional toda la ley o hacerlo por partes. Así es. La Corte puede determinar que ciertas disposiciones de una ley son inconstitucionales, o puede determinar que toda la ley es inconstitucional. Entonces, mucho dependerá del criterio de la Corte Constitucional, en este caso de la mayoría del Pleno, porque ni siquiera hay dos instancias, hay una sola instancia, tienen un juez ponente, efectivamente. Entonces, téngalo por seguro que aquí va a haber alarma, ¿no? En todas estas hay temas que van a ser analizados, ya no desde el punto de la violación de la unidad de materia, sino ya de abierta violación de las normas constitucionales. Por ejemplo, el tema del indulto diferido, primero era anticipado y diferido. O sea, se entiende que para que haya indulto tiene que haber una pena. Usted no puede anunciar el indulto en un proceso penal cuando no se tiene la pena, la condena. Entonces es como decirle a los jueces, vean, hagan lo que ustedes hagan, y yo lo voy a perdonar a este señor. Así que no se esfuercen mucho porque yo lo voy a indultar. A lo mejor la intención es buena porque se trata de proteger a nuestras Fuerzas Armadas, que a veces se exponen a riesgos y tienen que usar sus armas de fuego, y a veces inclusive el sistema de justicia los mete a la cárcel, que es una barbaridad. El tema, por ejemplo, de los allanamientos sin orden judicial, y el hecho de señalar la prisión preventiva, que es una medida de última ratio que dice la Constitución, como la permanente para aquellos casos relacionados con el conflicto armado interno. Lo más grave está en lo que usted señalaba, María José, y discúlpeme que haya dejado para el último, porque creo yo que sí realmente es preocupante. Yo sí quisiera aclarar que en la gran mayoría estoy de acuerdo, en la gran mayoría de normas jurídicas. No es que yo las considere equivocadas, salvo las que yo estoy puntualizando. Lo que yo estoy cuestionando es el proceso, es la violación de la norma constitucional y de la norma legal también. Lo gravísimo de la ley de inteligencia es que sin orden de juez, este sistema nacional de inteligencia que se ha creado, que es bueno, la ley de inteligencia tiene dos partes, digamos, ¿no? La una parte absolutamente positiva, que es la relacionada con la estructura, con la institucionalidad de la inteligencia, ¿no? Que es la información que se necesita
procesada para defender inclusive la seguridad nacional. Los problemas vienen en las funciones y atribuciones de ese Sistema Nacional de Inteligencia para recopilar la información. Está bien, por ejemplo, que el servicio de inteligencia pueda acceder a toda la información del sector público. No hay problema, porque la propia naturaleza de la información del sector público es público, como lo dice, más bien. De acceso público. Más bien, salvo los casos de carácter reservado, es una infracción no transparentar la información. Por ahí estamos bien, no hay ningún problema. El problema es que hay dos casos, dos disposiciones. La una, aquella que obliga a las empresas de telecomunicaciones a proporcionar la información que se solicite respecto de la información personal. Eso, sin orden de juez, es una clara violación a la disposición constitucional. Y la más grave que está en la disposición general primera, porque claro, bueno, usted dice, bueno, solamente eso, pero llega a la disposición general primera y generaliza. Discúlpeme que es lo último que leo. Dice la disposición general primera de la Ley Orgánica de Inteligencia: para la correcta aplicación de esta ley, las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, tienen la obligación de entregar en forma segura, directa, gratuita y oportuna la información requerida por el órgano rector del Sistema Nacional de Inteligencia o por la máxima autoridad de los subsistemas de inteligencia militar y policial, cuando la misma sea de interés para la seguridad del Estado y haya sido requerida conforme a los procedimientos previstos en el reglamento respectivo, no dice en la Constitución y la ley, y previa a la suscripción de un acta de confidencialidad, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo preocupante. El que pueda servir de herramienta para persecución. Adicionalmente, se puede imaginar usted, claro, si estuviéramos gobernados por santos, por gente que no está predispuesta a causar daño a la gente que piensa diferente, a sus opositores o a ciertos grupos de interés diferentes al grupo de interés que gobierna el país, entonces a lo mejor podríamos decir sí, pero esto en manos de un gobierno represivo, de un gobierno corrupto, de un gobierno dictatorial es gravísimo, gravísimo. Y el riesgo siempre está presente. Ahora, economista, ¿qué tanto han servido estas leyes? Porque si vemos las últimas declaraciones del gobierno nacional con el golpe importantísimo que le dio a la economía criminal, al narcotráfico, con la captura de Fito, ellos dicen que dos de estas leyes de las que hoy hemos hablado, la ley de inteligencia y la ley de solidaridad, son las que han servido para que ellos capturen a Fito, sin quitarle los méritos de este tan importante logro. ¿Esto es así? ¿Estas leyes ya están dando sus primeros resultados? Yo creo que a lo mejor lo único que podríamos decir que desde el punto de vista psicológico, porque una ley no es milagrosa, pues en 2 semanas está vigente, no va a ser la maravilla de capturarlo al capo más buscado del país. La ley tiene algunas virtudes, sin duda, pero esas virtudes son precisamente las que están este rato siendo cuestionadas. Además, Fito era un prófugo de la justicia, y ahí no necesitaban orden de juez para allanar donde estaba y capturarlo. Entonces, sí hay unas exageraciones, pero también yo creo que se cae en el extremo de pretender minimizar un logro de la fuerza pública. Yo creo que es un logro de la fuerza pública, y pretender utilizar o manipular la información para atacar estas leyes por el lado que no debe, porque yo creo que lo que se debe hacer es lo que yo le estoy comentando. O sea, mis preocupaciones no van por el lado de la eficacia de las normas que se han aprobado. Mi preocupación van por el lado del procedimiento inconstitucional que podría, recién estamos esperando que vaya a decir la Corte Constitucional, que podría ser violatorio de las normas constitucionales. Entonces, mucho de lo que se ha avanzado, muchas de las bondades que sí hay en estas normas jurídicas, pueden quedar anuladas,
y el proceso para volver a aprobar, que tendrá que ser necesariamente el ordinario, respetando el principio de equidad de materia, va a tardar más, y obviamente en una situación de conflicto armado interno, donde la violencia y la criminalidad está ganando la batalla a la estructura del Estado, es muy grave. Economista, le agradecemos muchísimo por sus opiniones, las tendremos en cuenta y estaremos expectantes a lo que pueda pasar con la Corte Constitucional y con estas nuevas leyes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. El economista Gustavo Ortiz, analista de Nuestra Ciudad, ha estado con nosotros.